Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a hacer entonces la clase recuperatoria del tema de amplificadores realimentados. Ok, em, el tema es bastante corto, pero sin embargo implica mucha teoría. Bien, esa es la parte un poco más difícil, la parte teórica y la parte del análisis. Sin embargo, el resto de los temas que cubre está ya previamente cubierto o abarcado con los temas anteriores, principalmente con el tema de amplificación. Lo único que estamos introduciendo es entonces un nuevo paradigma de reintroducción de señal de la salida. Eso es lo único que nos interesa. Por lo tanto, empezamos como siempre con un poco de teoría, ¿ok? Llamamos realimentación a la acción de reingresar, ¿ok? Reingresar la parte de una señal de la salida al circuito de entrada. Esto es la realimentación. Cuando tomamos cierta porción de la señal de salida y la reingresamos mediante una técnica de comparación a la señal entrante, estamos haciendo realimentación. Y con eso podemos obtener distintos beneficios, pero también contras, ¿ya? Pero lo que más resalta son sus beneficios. Por lo tanto, podemos tener dos tipos de realimentación. La realimentación positiva, ¿ok? La realimentación positiva o regenerativa o de regeneración. Y la realimentación negativa, que es la de nuestro interés, o de degeneración. Bien, enseguida vamos a explicar un poquito más de qué se trata cada uno. Vemos entonces un par de la comparación entre lo que es el paradigma de realimentación negativa y el de positivo, ¿ya? Lo principal, la señal realimentada no está en fase con la señal de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Por la propia característica de realimentación negativa, estamos comparando en diferencia, es decir, estamos restando. Yo estoy restando la porción de señal que estoy tomando de la salida y lo comparo contra la señal de entrada que estoy tratando de amplificar o modificar, lo que sea. ¿Ya? Por lo cual estoy introduciendo una fase de 180 grados, están en contraoposición. Bien, están en signos cambiados, si quieren verlo de una forma. Por eso es que se dice degenerativa, porque está restando. En otras palabras, está minimizando, está reduciendo la amplitud, si quieren verlo así. Se está restando en proporción a la forma en cómo se está amplificando la señal. En tanto que la realimentación positiva es todo lo contrario. Sí están en fase tanto la señal de entrada como la señal de salida realimentada. Por lo cual se van a reconstruir entre ellos, se van a sumar, su amplitud se va a sumar. Es decir, la señal que va a ingresar al amplificador básico va a ser la suma de la señal de entrada intrínseca externa al amplificador y la señal muestreada, la señal que estoy recolectando de mi salida de amplificador. Eso más que una ventaja, tanto para el negativo como el positivo, es la característica principal que cada uno de estos amplificadores tiene. Perdón. Bien, bueno, la única desventaja que pueda llegar a tener nuestro amplificador de realimentación negativa es que la ganancia del amplificador decrementa. Sí o sí decrementa. Cualquier tipo de ganancia que estemos obteniendo de nuestro amplificador llega a ser decrementada. Sin embargo, esto no llega a ser un gran problema, puesto que podemos utilizar amplificadores en multietapa para lograr una gran cantidad de ganancia, de tal forma que este decremento, cuando introducimos la realimentación, eh, se vea menoscabado. O sea, no nos importaría porque estamos obteniendo una gran realimentación, pero no una gran ganancia que está amortiguando la pérdida de ganancia de la introducción de la realimentación. Eh, en contraparte, la realimentación positiva sí se incrementa de manera incontrolable, si quieren verlo así, la ganancia. Bien, es tanto así que deja de ser un circuito lineal, por si acaso. Eh, la realimentación positiva poco lo desarrollamos en este curso. Sí lo vamos a ver, no de forma extensa, solo que por esa característica, mejor dicho, por la característica de que al colocar una realimentación positiva, todo se vuelve automáticamente un
sistema no lineal. Bien, bueno, la principal característica o beneficio que trae la realimentación negativa es el incremento de la estabilidad. Bien, no solo de la ganancia, hay muchos factores que incrementan en estabilidad. Ya, pero lo que nos interesa ahorita es la ganancia. Bien, también reduce las perturbaciones por variaciones de parámetros internos, como pueden ser las variaciones por temperatura, lo habíamos visto en la parte de polarización. Entonces, la realimentación se encarga de amortiguar este tipo de efectos o variaciones que pueda tener internamente el sistema. Sin embargo, al tener realimentación positiva, esto es todo lo contrario, se pierde estabilidad. La estabilidad del circuito se ve comprometida e incluso podemos llegar a una inestabilidad. Bien, a veces es buena la inestabilidad si es que estamos marginalmente en la región de inestabilidad marginal. Bien, ahí se utilizan los osciladores y es la principal aplicación de la realimentación positiva. Bien, bueno, como les decía, el ruido y la distorsión también disminuye cuando utilizamos realimentación negativa. Todo lo contrario a la realimentación positiva, al incrementarse la ganancia en un amplificador realimentado positivamente, incluso las señales de ruido y la distorsión van a aumentar significativamente porque porque estas señales también se están viendo amplificadas, por lo cual vamos a tener señales más ruidosas e incluso sensibilidad de distorsión mucho más alta. Eh, Uno de los beneficios que trae el uso de la realimentación negativa también es el incremento del ancho de banda de trabajo. Bien, esto es algo intrínseco que sucede cada vez que yo introduzco realimentación. Todo lo contrario pasa con la realimentación positiva, su ancho de banda se ve sensiblemente disminuido. ¿Bien? Y bueno, la realimentación negativa siempre la vamos a utilizar en amplificadores, con el objetivo de amplificar señal. ¿De qué forma? De una señal, de una forma con ganancia, perdón, con una estabilidad incrementada. O sea, yo quiero un amplificador y quiero que su estabilidad se incremente. Lo primero que voy a realizar es la introducción de realimentación negativa. ¿Ok? Y nada más, para la realimentación positiva, como les había comentado, la principal aplicación es el uso de osciladores, generadores de señal. Bien, siempre nos van a... no siempre, bien, pero si de forma controlada los analizamos, o los implementamos, mejor dicho, nos van a proveer señal senoidal a una frecuencia edad propia del circuito. Bien, empezamos entonces con, ahora sí, ver de lleno qué es la realimentación. Tenemos todo lo que hemos visto hasta ahora está abarcado dentro de este recuadro rojo, que iba a ser el amplificador básico. Tenemos parámetros de corriente y voltaje de entrada y corriente y voltaje de salida. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo al introducir realimentación? A nuestro amplificador siempre teníamos dos elementos externos que estaban fuera de nuestro control, lo que es la señal de entrada y la red o impedancia de carga. Bien, lo que está haciendo mi amplificador es llevar esta señal, modificarla, amplificarla, desfasarla, lo que ustedes quieran, pero nunca distorsionarla, y desviarla directamente hacia la carga. Entonces lo que estamos introduciendo es los recuadros blancos, red de comparación y red de muestreo, y lo más importante, el recuadro azul, que es la realimentación, el bloque de realimentación. Observen bien cómo va el sentido de las flechas. ¿Ya? Yo estoy tomando una porción del voltaje de salida a través de la red de muestreo. Por tanto, también estoy recolectando una porción de corriente de salida. Y lo estoy reingresando. A esto lo estamos llamando BF, voltaje de feedback, voltaje de realimentación. Y lo estoy reintroduciendo a través de la red de comparación. Por lo cual estamos haciendo una operación matemática de comparación entre la realimentación y la señal de entrada. ¿A través de qué? A través de una red. Una red puede ser serie o paralela. Lo propio para la red de muestreo. Puedo recolectar información de mi salida del amplificador de forma paralela o serial.
Bien, pero este es básicamente el esquema de funcionamiento de nuestro amplificador realimentado. Visto de esta forma parece muy extenso todo lo que añadimos, pero es básicamente solo conexión. Bien, la red de comparación es una conexión, la red de muestreo llega a ser otra conexión, una derivación si quieren, desde nuestro circuito, y finalmente la red de realimentación, que puede ser pasiva o activa, eso no lo dejemos de lado. Nuestra realimentación puede ser una red pasiva de resistencias, capacitores, etcétera, o activa, por lo cual también puede ser otro amplificador, solo que ya no está yendo en dirección izquierda a derecha, es decir, estoy tomando una señal y la estoy reintroduciendo, la estoy amplificando y la salida la estoy obteniendo hacia la derecha. No, al revés, estoy tomando una señal, mi señal de entrada para mi amplificador B lo voy a tomar desde derecha. Desde derecha estoy sacando información de la salida del amplificador principal, y hacia izquierda yo lo estoy modificando, amplificando, lo que ustedes quieran, y reintroduciendo a la señal de entrada. Bien, y bueno, todo lo que está en el recuadro punteado consiste en un único amplificador, a lo que ahora sí llamamos amplificador realimentado. Y es básicamente lo que queremos hacer, diseñar este amplificador, o sea, perdón. El paradigma inicial era un amplificador lineal sin realimentación. Este recuadro rojo era nuestro primer amplificador. Ahora que estamos reintroduciendo la amplificación realimentada, todo lo que está dentro del recuadro punteado es nuestro nuevo amplificador realimentado. Es decir, igual, consta únicamente de amplificador, todo lo que está dentro del recuadro punteado, y dos elementos fuera de nuestro control: la señal de entrada y el voltaje, perdón, la impedancia de carga. Bien, es básicamente lo que queremos ver. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? El muestreo y la comparación son partes importantes de lo que estamos introduciendo para con nuestro amplificador realimentado. Es importante saber qué se trata. El muestreo, pues es un circuito de salida, la red de muestreo es un circuito de salida donde estamos tomando parte o toda la señal de salida para conducirla por medio de una red pasiva o activa a la entrada. La red pasiva o activa no es más que el amplificador B. Y el circuito de comparación es el circuito en la entrada, entre la señal muestreada y la de excitación, es decir, el voltaje que va a ingresar, la señal que va a ingresar a mi amplificador va a ser la comparación, reitero, de la señal producto de mi amplificador B y mi señal de entrada. Por lo cual, ¿qué podemos definir de esto? Mi amplificador B va a llegar a ser el factor de transferencia inversa de la realimentación. No va a depender ni de la resistencia de carga ni de la resistencia de fuente. En tanto que mi amplificador principal A va a llegar a ser el factor de transferencia directa. Observen, dice inversa porque estamos yendo de derecha a izquierda. Y el factor de transferencia directa estamos yendo de entrada hacia salida, es decir, de izquierda hacia derecha. Bien, y este sí va a depender de la impedancia de entrada, impedancia de salida, la propia impedancia de carga y, de acuerdo al análisis que realicemos, la impedancia de fuente. ¿Ya? Entonces vemos las posibilidades de la red de muestreo. Estamos haciendo ejemplo con un transistor BJT, pero también puede ser un unipolar. Bien, no hay ningún problema. Entonces, el tipo de muestreo que yo voy a estar realizando va a depender de cómo recolecte la señal. A esto les comentaba que es únicamente la conexión. Entonces la red de muestreo llega a ser de qué forma estoy recolectando mi señal. Si yo estoy tomando señal directamente desde mi nodo de salida, mi VO, el nodo de salida está ahí reintroduciéndose hacia mi amplificador B, estamos tratando con un muestreo de tensión, es decir, estoy obteniendo la tensión, pero si estoy obteniendo la tensión de salida directamente hacia mi amplificador B, ya estoy tomándolo en paralelo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde el mismo nodo, por lo contrario, si yo lo tomo desde la misma malla, ya ok, no llega a ser muy visual cuando estamos tratando con muestreo de corriente. Sin embargo, lo que queremos definir es que estamos sacando la señal directamente desde la misma malla.
Bien, para la tensión lo hacíamos en el mismo nodo, por lo cual estábamos haciendo una extracción en paralelo. Pero de la corriente lo estamos haciendo de la misma malla. Bien, al hacerlo de la misma malla estamos extrayendo la señal de salida en corriente, por lo cual tenemos un muestreo en corriente o en serie. Bien, para la red de comparación es todo lo inverso. Bien, ¿por qué? Vean, aquí está mi recuadro B, mi red de realimentación B. Y bueno, para este paradigma yo lo estoy reintroduciendo directamente a la base de mi transistor. Por lo cual estoy reintroduciendo de forma paralela. ¿Por qué? Porque este es el nodo de entrada, ¿ok? Este nodo donde están las flechas, donde están confluyendo las flechas, es mi nodo de entrada. Y yo lo estoy reintroduciendo directamente en este nodo. Por lo cual estoy tratando con parámetros de corriente en este caso, ya no de tensión, de corriente. Por el mismo análisis que se ve acá, tengo una corriente de entrada y la corriente, mejor dicho, esta es la corriente de entrada hacia el amplificador, I sub I. Y la corriente de entrada desde la señal desde el ingreso de señal es la I sub SI, source, ¿ya? Y también estamos teniendo la IF, la corriente feedback, que está también confluyendo en el mismo nodo, por lo cual al hacer la comparación en el mismo nodo estamos introduciendo corriente, ¿ya? Comparación de corriente o paralelo. Y bueno, aquí tenemos la relación de comparación. De manera similar pasa para la comparación en tensión en serie. Ahora yo estoy introduciendo dentro de la misma malla. Vean, acá está mi bloque B. Y la salida yo lo estoy haciendo caer sobre mi resistencia de emisor. Entonces voy a tener mi voltaje F, mi voltaje de feedback. Bien, en tanto que mi voltaje de entrada va a ser lo que está cayendo desde mi base hasta mi emisor, ¿ya? Por lo cual el voltaje de entrada, el voltaje de señal de entrada, va a ser la suma de estos dos, pero lo que nos interesa es el voltaje de ingreso, el voltaje de entrada hacia mi transistorcito. Por lo cual vamos a tener la diferencia entre el voltaje de entrada, ya como lo hacíamos en la comparación. Esta es la operación matemática de la comparación, la diferencia, la resta. Entonces mi voltaje de entrada va a ser igual a la diferencia de ¿qué? De la entrada de la señal, es decir, la señal que yo estoy introduciendo, menos el voltaje que yo estoy reintroduciendo acá, a través de la resistencia de emisor. Bien, entonces lo que yo estoy haciendo es la modificación o el reingreso de la señal a través de la misma malla, ya no del mismo nodo como en el paradigma de comparación paralelo, sino acá dentro del paradigma de comparación en serie, porque estamos reintroduciendo en la misma malla. Vemos entonces un poco más del diagrama de bloques de un circuito realimentado. Lo que más resalta son los bloques A y B. Cuando vemos este diagrama, lo único que llama la atención es este es el proceso de comparación, esta es la operación matemática de comparación. La señal que va a ingresar hacia mi amplificador A va a ser la diferencia de la señal de entrada menos, esto es muy importante, esto es lo que nos está introduciendo nos está asegurando que vamos a tener realimentación negativa, bien, porque estamos restando. Si estuviésemos sumando, vamos a estar dentro de la realimentación positiva. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra señal B, bien, la salida de nuestra señal B va a estar en contrafase, va a estar desfasado 180 grados respecto a la señal de entrada, por lo que se van a restar, ¿ya? Eso es lo que queremos decir. Si nuestra señal B no estuviese desfasada respecto a la señal de entrada, bien, esta señal XF siempre tiene que estar desfasada respecto a la señal de entrada. Si no lo estuviese, estamos ya hablando de realimentación positiva, bien, y eso es no deseado en la mayoría de los casos que vamos a ver. Y básicamente eso, lo que va a ingresar entonces a mi amplificadora no es la señal de entrada, sino es la diferencia de la señal de entrada menos la señal realimentada. Bien, y como vemos acá, solo tenemos un punto de muestreo que está tomando la señal de salida, ¿ok? Esta no es tensión, no es corriente, es X, una señal que bien puede ser voltaje o corriente, bien, según las redes de comparación y muestreo que hemos visto hace rato. Y el objetivo pues está en excitar la impedancia de salida, la RL, nada más que eso. Entonces es básicamente el modelo, el funcionamiento
de nuestro amplificador realimentado. Por lo cual hay que diferenciar cuáles son los parámetros que vamos a considerar como ganancia. Bien. Ganancia del amplificador realimentado, AF. Siempre que tratamos de realimentado, vamos a poner un subíndice F de feedback, realimentación en inglés. Bien, y va a ser la comparación directamente de la señal de salida, XO, y la señal de entrada, XS. Entonces estoy llevando, a ver, vamos a verlo así. Todo esto en recuadro, todo esto es mi amplificador. ¿Ya? Todo lo que está dentro de este recuadro azul llega a ser mi amplificador. Por lo cual la ganancia del amplificador realimentado es directamente la relación del voltaje de entrada con con la señal de entrada comparada con la señal de salida. Sin embargo, la ganancia del amplificador básico, esto es importante, el amplificador básico o principal es nuestro amplificador A, por lo cual su relación de ganancia va a estar definida. ¿Por qué? Por la misma señal de salida, ya que se encuentran en el mismo nodo. Por favor, sigan el ratón. Se encuentran en el mismo nodo. Pero la señal de entrada, como habíamos visto, no es directamente la señal de entrada externa al circuito, sino la comparación, X sub I. Y eso es lo que estamos tomando como la ganancia de amplificador básico. La señal de salida respecto a la señal comparada, la señal que está ingresando directamente hacia mi amplificador A. Y la función de transferencia de retroalimentación, es decir, lo del amplificador B, que es al revés. En este caso su señal de salida es la señal F. ¿Ok? Y F va a llegar a ser B veces, a veces se denomina beta esta ganancia, B o beta veces la señal de salida. Bien, B o beta veces la señal de salida. ¿De qué? De mi amplificador A. Entonces esa es su señal de entrada, XO. Nada más que eso. Y bueno, podemos obtener la ganancia realimentada haciendo uso de la siguiente relación. Tengo la ganancia directa de mi amplificador A, la ganancia directa la ganancia en inversa, ¿no?, de mi amplificador B, en inversa por el sentido de la señal. Y bueno, esta es la fórmula que se puede deducir aplicando básicamente esta fórmula, ¿bien? Reemplazando XF igual a B menos B, O y así. ¿Qué es lo importante? Esto, el factor que estamos introduciendo acá, 1 más A por B, lo que se denomina factores de sensibilidad o insensibilidad, que es resultado de la introducción de la realimentación. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo importante de saber de este factor de sensibilidad? Es lo que nos está dotando de la cualidad de tener una realimentación o negativa o positiva. Y esto va a depender del signo que tome este producto, la ganancia de A multiplicada con la ganancia de B. Si este producto es mayor a 0, es decir, tiene signo positivo, el factor de sensibilidad va a ser mayor que 1, por lo cual la ganancia realimentada va a ser menor que la ganancia directa de mi amplificador básico. Eso es lo que nos quiere decir. Por lo contrario, si este producto llega a ser menor que 0, necesariamente mi amplificador, ¿qué se dice? La ganancia del amplificador realimentado va a ser mayor, ¿ya? Va a ser mayor que mi ganancia de A. Es decir, de todo este conjunto, cuando tenemos realimentación positiva, si yo tuviese una ganancia A de 10 e introduzco realimentación positiva, mi ganancia de todo el amplificador realimentado puede llegar a 100, 1000 o lo que sea. Se va a llegar a descontrolar, no va a ser algo lineal. Por eso se dice acá, cuando introducimos realimentación positiva, tenemos este tipo de circuitos no lineales. Bien, por eso nos importa mucho la introducción de realimentación negativa, pero que se sepa que la realimentación positiva también tiene sus aplicaciones. Reitero, más que nada orientada hacia los osciladores. Bien, ¿qué más podemos tener? Eso es todo lo que concierne a la teoría. Vamos a ver también cómo influye en el ancho de banda al final de todo esto.
Tenemos también entonces tipos de amplificadores básicos ideales. Lo que conocíamos antes es únicamente una amplificación de corriente y una amplificación de tensión. Esto se va a duplicar si quieren, porque ¿qué sucedía? En la amplificación de tensión relacionábamos tensión de salida con tensión de entrada. En la de corriente relacionábamos corriente de salida con corriente de entrada. Pero ahora, por la naturaleza de nuestros amplificadores realimentados, vamos a enfocarnos en otras dos relaciones más. Amplificador de transconductancia. De transconductancia nos va a relacionar voltaje de salida con corriente de entrada. Bien, es decir, ya no estamos hablando de características, parámetros similares como son voltaje, contravoltaje o corriente contra corriente. Para este caso, amplificador de transconductancia está tomando el voltaje de la salida y lo está comparando directamente con la corriente de entrada. Y por lo inverso, el amplificador de transresistencia va a hacer la comparación de la corriente de salida versus el voltaje de entrada. Bien, otra vez parámetros distintos. Bien, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo vamos a diferenciar un amplificador del otro? Directamente por sus redes de muestreo y comparación. Bien, el primero que estamos viendo es el amplificador de transconductancia o serie-serie. ¿Por qué? Porque el muestreo lo estamos haciendo en serie y la comparación también en serie. Vean cómo es este modelo. Habíamos dicho que para la recolección de información a la salida podíamos hacerlo en serie o en paralelo. Acá se nota un poco mejor cómo estamos haciéndolo en serie, puesto que estamos utilizando una misma malla desde la salida. Vean que nuestro amplificador A no llega a cerrar directamente hacia mi impedancia de carga RL, sino está siendo tomada por corriente. Ya está tomando parte de está tomando la corriente de mi señal de salida de A, se introduce hacia B y recién se está cerrando el circuito en RL. ¿Y qué está pasando en la entrada? En la entrada estamos reintroduciendo, pero ¿cómo? Estoy comparando que mi voltaje de entrada BI, yo lo estoy considerando la suma del voltaje de entrada hacia mi amplificador A más el voltaje de salida de mi amplificador B, por lo cual estoy haciendo también una comparación de tensiones. Y bien está descrito acá, muestreo por corriente, estoy tomando la corriente de la misma malla de salida y la estoy reintroduciendo o comparando por tensión, dado que la tensión que estoy ingresando hacia mi circuito comprende ambas redes. Bien, está cayendo, si quieren, en el amplificador A y también está cayendo en el amplificador B. Entonces esto es lo importante. El amplificador de transconductancia va a estar definido como A sub G, A sub G. Y va a ser como les decía, la comparación de la corriente de salida dividido entre el voltaje de entrada, ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es muestrear. El muestreo lo estoy tomando de la salida. Y que estoy tomando la corriente. Y lo estoy reintroduciendo como tensión. Estoy muestreando corriente y reintroduciendo como tensión. Es básicamente lo que queremos hacer. Relacionado a cada uno de los 4 amplificadores que vamos a ver, los 4 tipos de amplificadores que vemos, siempre va a tener su propio parámetro de cuadripolos. Bien, algo ya habíamos visto en la clase de amplificadores de pequeña señal, ¿verdad? Y es básicamente eso, la aplicación de la matriz de cuadripolos. Para cada uno vamos a tener un cuadripolo relacionado a cada uno de los amplificadores característicos. Y para el de transconductancia tenemos el parámetro Z. El parámetro Z nos está relacionando voltajes contra corrientes. Bien, voltaje 1, voltaje 2, contra corriente 1 y corriente 2. Bien. ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí un punto importante. Sí es importante memorizarse qué parámetro conlleva a qué amplificador. Bien. ¿Por qué? Porque es importante observar la
influencia que tiene la introducción de la red de realimentación para con todo el amplificador en conjunto. Y eso únicamente lo podemos ver a través de la determinación de los parámetros Z. Los parámetros Z más importantes son todos excepto el de subíndice 21. Bien, 2,2. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo que nos interesa es la impedancia al ingreso que está introduciendo esta red B, esta red de realimentación B. ¿Y qué vamos a hacer? A mí me interesa entonces calcular el parámetro de subíndice 1,1 que está acá. Entonces, ¿qué debería suceder? Que mi parámetro I de entrada, que es variable, yo lo voy a llevar a 0, I2. Ya, eso es lo que estamos haciendo acá. Por lo cual únicamente B1 me está quedando Z veces Z sub 1,1 veces la corriente 1, es decir, la corriente de entrada para nuestro amplificador B. Y bueno, entonces Z11 va a ser el cociente entre estos dos. Y esto se va a ver mejor también en los ejemplos. Y luego también el parámetro de salida, el parámetro que va a ir a la derecha, si quieren, de nuestra red realimentada amplificador, que es el Z22. Ya, la misma técnica. Yo ubico el Z22 que yo quiero, el Z2,2. Y digo que mi corriente 1 sale sobrando. Y 1 sale sobrando. Entonces yo lo puedo hacer 0, pues es una variable. Al hacerlo 0 por ser variable, lo único que me queda es que Z2,2 es el cociente de B2 e I2. Y nada más, con eso estaría y ya puedo calcular estas dos impedancias. ¿Esto para qué? ¿Por qué me interesa hacer esto? Porque necesariamente la introducción de la red de realimentación B está haciendo una modificación en todo lo que es mi amplificador conjunto. Bien, está modificando el procesamiento de la señal pequeña, de la pequeña señal. Por lo cual tengo que tomar en cuenta sus efectos de impedancia. Bien, sus efectos de impedancia en entrada Z11 y en salida Z22. Y finalmente el parámetro que más nos importa es la ganancia de nuestra red B, de nuestro amplificador de realimentación B o beta. Bien, que siempre va a ser el parámetro 1,2, ¿ya? 1,2. ¿Por qué nos está introduciendo el parámetro de salida, perdón, el parámetro de entrada versus el parámetro de salida? Esto visto de forma directa, pero visto en reversa es al revés. El parámetro de entrada I2 versus el parámetro de salida B1, que es lo que nos interesa. Bien, ¿qué vamos a ver de acá? Yo voy a tener, bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta de cuál es el que nos interesa? 1. Si yo me acuerdo de todos los parámetros Z, Y, G y H, no importa sea cual sea el de mi interés, va a ser el de subíndice 1,2, por lo dicho anteriormente, porque me está relacionando parámetro de salida con parámetro de entrada. Bien, entonces el de interés va a ser siempre el Z12 o el Y12 o el H12 o el G sub 12, ¿ya? Y eso es todo. Lo que les quería comentar, siempre va a ser la inversa. Si mi ganancia es corriente sobre voltaje, mi beta va a ser voltaje sobre corriente. Ya, eso también es una regla general que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el factor de sensibilización? Es adimensional. Es decir, si A tiene una dimensión de ohmios, beta tiene que tener una dimensión de ohmios a la inversa, o Siemens si quieren. Bien, eso es lo más importante que tenemos que ver. Y hago lo mismo. Me interesa entonces calcular el parámetro Z12. ¿Y qué es lo que me está impidiendo cálculo directo? En la corriente I1. Por lo cual, como es variable, yo lo puedo llevar a 0. Al hacerlo I1 igual a 0, ya solo me queda que el Z12, que es igual a beta, va a ser el cociente entre el voltaje 1 y 2. Y ahora nos preguntamos cómo voy a obtener B1, B2, I1 y 2. Es básicamente obtener la relación por mallas. Cualquier método me sirve. Ley de nodos, ley de mallas. Bien, lo importante es llevar uno en términos de otro, es decir, voltaje 2 en términos de corriente 2, o al revés, corriente 2 en términos de voltaje 2. Esto para únicamente obtener una relación numérica o en su defecto algebraica, donde se
cancelen, bien B2 con B2 o I2 con I2. Bien, esto para cada uno de los amplificadores, bueno, para cada uno de los parámetros, Z22, Z11 y Z12. Y finalmente la modificación de las impedancias de entrada. Primero voy a tener que calcular mi impedancia de entrada con el efecto de beta. Bien, eso es algo con el efecto de la red reglamentada B, bien, que es distinto, que es la Z de entrada intrínseca. Luego, para cada uno de los amplificadores se va a ver decrementado o incrementado en proporción al factor de desensibilidad. Bien, al ser un amplificador de transconductancia, ambos parámetros se ven incrementados. Bien, ¿por qué? Por el parámetro de transconductancia. Entonces, la impedancia de entrada de todo el circuito realimentado es Z y F, es decir, de todo este recuadro de acá. Y está dado por esta fórmula, lo propio para la impedancia de salida de todo mi amplificador realimentado. Y esto siempre se va a cumplir. La ganancia de transconductancia en realimentación es la relación de ganancia en transconductancia de todo el circuito, por lo cual se va a introducir nuevamente el factor de desensibilidad. Y es prácticamente lo que hacemos en cada uno de los amplificadores. Vemos el siguiente. Amplificador de transresistencia. Es todo lo contrario del anterior. ¿Por qué? Porque estamos muestreando en paralelo, es decir, estoy extrayendo tensión y estoy reintroduciendo, estoy comparando esto, y sí, estoy comparando en paralelo también, por lo que estoy reintroduciendo corriente. Miren, muestreo por tensión, por estar en paralelo, estoy extrayendo en paralelo, y la comparación por corriente, porque estoy reintroduciendo en paralelo. Puede ser un poco confuso al inicio, pero lo importante es saber que estoy extrayendo desde un nodo tensión y estoy reintroduciendo hacia un nodo corriente. Bien, básicamente eso. El anterior amplificador utilizaba los parámetros de impedancia Z, ahora estamos utilizando los parámetros de admitancia Y. Bien, nuevamente, lo que nos está relacionando entonces es corriente hacia voltaje. Corriente sobre voltaje es la impedancia Y. Sí, bueno, la admitancia Y, mejor dicho. Por eso entonces estamos utilizando el cuadripolo de admitancia. Y nada más, si nos damos cuenta, entonces estamos introduciendo ya en el lugar de impedancias admitancias, pero las que nos interesan nuevamente son la de salida, Y22, la de entrada, Y11, y hacemos el mismo truco. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando hacíamos corriente 1 igual a 0, únicamente dejábamos el nodo correspondiente a la corriente I1 en circuito abierto, nada más, o sea, no modificamos nada del circuito. Pero cuando hacemos voltaje 1 igual a 0 es todo lo contrario, lo dejamos en circuito cerrado, es decir, un cortocircuito que se va directamente hacia tierra. Esto se va a ver mejor en los ejemplos. Bien, entonces continuamos. Reitero, el análisis de los parámetros de admitancia de entrada y salida no se cambian, no se modifican, son los mismos. Lo que aquí sí nos interesa es la impedancia, es la ganancia de transresistencia que nos está vinculando. Voltaje de salida de mi amplificador básico respecto a su corriente de entrada, nuevamente de amplificador básico. Y nuevamente el parámetro que nos interesa es Y12, que va a ser mi ganancia beta. Reitero, tengo que anular el parámetro que está de sobra, esta que es variable, voltaje 1 lo llevo a 0 al ser variable, y lo que nos queda es la relación de la corriente de entrada I1, que llegaría a ser mi salida para el parámetro reverso, respecto al voltaje 2. Y vean que para las impedancias de entrada y salida tenemos todo lo contrario. En el amplificador de transconductancia se veían incrementados por un factor de desensibilidad, ahora se ven decrementados por un factor de desensibilidad del mismo de hace rato. ¿Bien? Y finalmente la ganancia de transresistencia realimentada, que nuevamente se introduce el factor de desensibilidad, es el mismo. Bien, el análisis entonces es el mismo para todos.
Ya vemos entonces las claves o puntos claves que nos pueden interesar para la resolución de los ejercicios. Bien, lo primero, identificar las redes de muestreo y comparación, con lo cual yo voy a poder identificar qué tipo de amplificador con el cual estoy tratando. ¿Ya? Segundo, tengo que hallar, mejor dicho, mis parámetros referentes al cuadripolo relacionado a mi amplificador. Bien, ya sea, reitero, Z, Y, G y H. Y ya con eso hago mi diseño, mi desarrollo, mejor dicho. ¿Ya? Esto vamos a ver, reitero, a continuación en los ejemplos. ¿Qué más? Pues no, nada más. Reitero, es el mismo procedimiento para cada uno de ellos. Lo único que cambia es el análisis en cuadripolos. Esto para cada uno de nuestros amplificadores. Y cada amplificador va a estar definido por el tipo de muestreo y comparación que estamos utilizando. Continuamos. Ahora sí vemos combinaciones mixtas. Entonces, la amplificación de tensión. ¿Qué tengo que identificar primero? El tipo de muestreo. El tipo de muestreo lo estoy obteniendo acá, como se puede ver, en paralelo de mi salida, por lo cual estoy muestreando, obteniendo tensión por estar en paralelo. Estoy tomando la señal de salida y la estoy introduciendo hacia mi amplificador B. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy reintroduciendo en serie, por lo cual se está modificando el parámetro no se modifica el voltaje de entrada, sino que se modifica el parámetro de voltaje de entrada hacia mi circuito A, hacia mi amplificador A. ¿Por qué? Porque también estamos restándole, o bueno, sumándole, si quieren verlo de otra forma, el voltaje de salida de mi amplificador B. Es básicamente lo que sucede. Entonces, ahora sí estamos viendo un amplificador de tensión que está relacionando el voltaje de salida de mi amplificador A respecto al voltaje de salida respecto al voltaje de entrada de mi amplificador A. Nada más que eso. Para esta configuración, para este amplificador, usamos los parámetros H. Bien, aquí llega a ser un poquito más molesto. ¿Por qué? Porque son parámetros híbridos. ¿Qué sucede acá? En la izquierda yo tengo voltaje y corriente. Bien, y en la derecha tengo al revés, corriente y voltaje. Es básicamente lo que nos tenemos que acordar. Los parámetros híbridos entonces no van a tener un dimensionamiento constante, como pasaba con C e Y. En Y siempre teníamos que el parámetro Y tenía unidades de Siemens, u ohmios, o mos, impedancia a la inversa. Bien, todo se trataba de corriente sobre voltaje y corriente sobre voltaje. Lo propio para Z. El parámetro Z tiene unidades de resistencia, ohmios. Y todo se trataba de voltaje sobre corriente. Para los parámetros híbridos, no. Ahí estamos en tensión, ahora sí. ¿Qué sucede acá? Tenemos voltaje y corriente, por lo cual vamos a tener una mezcolanza, si quieren verlo así, de ambos. Por lo cual, y eso no me dificulta nada, solo digo para que llegue, bueno, porque llega a ser un poquito más molesto a la hora de tratar de memorizarse o acordarse los parámetros que yo voy a tener que utilizar según el amplificador que voy a llegar a analizar, pero no es también en exceso complejo. ¿Qué va a suceder? Lo mismo, identifico red de muestreo, red de comparación. Luego, por lo tanto, escojo mis parámetros relacionados al tipo de amplificador. Para este caso el H. Calculo los parámetros de mi interés, impedancias, admitancias de entrada y salida, y directamente la relación de ganancia inversa porque estamos yendo de derecha a izquierda, reitero. El mismo procedimiento, llevo a cero los parámetros que estarían de más, digamos, por el cálculo de mis parámetros H. Y bueno, esta es la fórmula de las impedancias. Bien, esto se puede deducir, pero nadie nos va a pedir que deduzcamos, solo que sepamos. Por lo cual, el amplificador de tensión, acuérdense de esto, va a seguir los lineamientos de cualquier amplificador de tensión ideal. ¿Por qué? Porque lo que esperábamos es una impedancia de entrada aumentada, y es lo que estamos viendo acá. Nuestra impedancia de entrada básica se está viendo amplificada o se está viendo incrementada tantas veces como lo es el parámetro de desensibilidad.
Y la impedancia de salida de todo el circuito realimentado es la impedancia de salida de todo el circuito básico reducido tantas veces como es el parámetro de sensibilidad. Ya se divide entre el parámetro de sensibilidad. No hay mucho más que decir. Reitero, muestreo por tensión por estar en paralelo y comparación por tensión por reintroducirlo en serie. Y lo último, el amplificador de corriente paralelo serie, comparación en paralelo y reintroducción en serie. Inverso al amplificador de corriente, al amplificador de tensión, lo que estamos haciendo es la comparación de corriente de salida de mi amplificador básico A y la corriente de entrada de mi amplificador básico A. Entonces esta es mi ganancia inicial básica. Ok, y bueno, para este último utilizamos los parámetros G, que nuevamente están mezclados, corriente y voltaje versus voltaje y corriente. Bien, por lo cual G tampoco va a tener un dimensionamiento constante. Vean, G22 es una impedancia. ¿Por qué? Por estar voltaje sobre corriente, en términos de voltaje sobre corriente. G11, la admitancia de entrada va a ser admitancia porque está en términos de corriente sobre voltaje. En tanto que la ganancia beta, G12, no va a tener dimensionamiento. ¿Por qué? Porque está en términos de corriente sobre corriente. Por lo cual es adimensional. Y bueno, la fórmula de las impedancias de entrada y salida es todo lo inverso. Bien, todo lo inverso. Y no es que sea un amplificador malo, sino que para un amplificador de corriente requerimos, ¿cómo se dice? Parámetros de impedancia de entrada y salida inversos al de tensión. ¿Qué queremos decir? Para que toda la corriente caiga sobre la impedancia de entrada de nuestro amplificador, requerimos que esta impedancia sea mínima para tener una máxima absorción de corriente, si quieren. Y que nuestra impedancia de entrada sea mayor. ¿Por qué? Para que toda la corriente caiga sobre la impedancia de carga. Bien, es básicamente lo que buscamos. No es que sea un amplificador malo, sino todo lo contrario, cumple todos los lineamientos igual necesarios para una adecuada transferencia de corriente. Y con eso habríamos cubierto los cuatro amplificadores. Los cuatro amplificadores que nos conciernen, no hay más, porque son únicamente las cuatro combinaciones que podemos obtener con los dos tipos de muestreo y los dos tipos de comparación que tenemos. Bien, y lo último, como les comentaba, la respuesta en frecuencia se ve modificada, se ve ampliada para nuestros amplificadores realimentados. ¿Qué va a pasar con estos? La frecuencia de corte inferior se va a ver reducida en un factor del factor de sensibilidad. ¿Okay? Se va a dividir por este factor. Y la frecuencia de corte superior se va a ver incrementado por un factor, el propio factor de sensibilidad. El gráfico nos dice un poco más. El amplificador básico va a llegar hasta una amplificación, hasta una ganancia A sub 0. Bien, vean que todo este es su trazo, su curva, su recta de Bode, bueno, su curva de Bode. Bien, en el dominio de ganancia, en el gráfico de ganancia, mejor dicho, siempre estamos en dominio de frecuencia. Entonces este amplificador va a llegar hasta acá. Habíamos dicho como condición que al introducir realimentación positiva, pero al introducir realimentación negativa, nuestra ganancia se ve reducida, sí o sí se ve reducida. En este caso estamos viendo de qué forma se está viendo reducida. Esta AOF es mi ganancia en realimentación. Siempre observen, ¿no? Si tenemos subíndice F es por realimentación. Entonces nos queda eso. Se va a ver reducida. AO es menor que AOF. Perdón, AO es mayor que AOF, por lo cual se ve truncado hasta acá. Pero eso nos brinda esta ventaja, que nuestra frecuencia de corte inferior va a ser mucho menor que la frecuencia de corte inferior original. Bien, por este mismo efecto, digamos, porque estoy truncando este trapecio, si quieren, por lo cual el cruce por menos 3 decibelios de nuestra ganancia AOF va a tener o va a ser
menor, va a llegar a ser con una frecuencia menor, ¿ya? Y lo inverso para nuestra frecuencia de corte superior. El cruce con menos 3 decibelios va a ser a una frecuencia mucho más alta, debido a que tenemos menos amplificación, menos ganancia. Y ya estaría. Eso es todo lo necesario para saber para este tema de amplificadores realimentados, bien, para la resolución y todo eso. Veremos entonces un par de ejemplos. Estos ejercicios son del semestre pasado, así que se los voy a dejar ya resueltos. Pero lo que nos interesa son los de este semestre, que lo tenemos, que ya lo tenemos, ya está acá. Bueno, para este caso hemos resuelto el ejercicio 9 y 7. Primero el 9 para por efectos, ¿no? ¿Dónde está? Mejor desde acá, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? El ejercicio 9. El ejercicio 9 es un amplificador diferencial realimentado. La realimentación no llega a ser muy aparente, pero está dada a través de esta red, de esta pequeña red L de resistencias. Entonces, ¿qué nos dice? Hallar la ganancia A, B, la ganancia realimentada, impedancia de entrada, de salida y las mismas, pero con el efecto de la realimentación. El procedimiento de análisis de un amplificador realimentado entonces es el mencionado anteriormente. Lo primero, siempre necesariamente identificar el muestreo y comparación. Mi tensión de salida está acá, entonces todo este es el nodo de salida, ¿ya? Del cual yo estoy tomando tensión, estoy poniendo en paralelo mi resistencia R, mi resistencia R4, por lo cual mi muestreo es en paralelo, yo estoy obteniendo tensión. ¿Y cuál es el método de comparación? El método de comparación, nos acordamos de la siguiente regla. Si yo no lo estoy introduciendo directamente a la base, es decir, en la misma malla de mi malla de entrada, en la misma malla de entrada, es decir, tendría que reintroducirlo hacia la base para que sea una comparación de corriente. Por lo cual estoy haciendo una comparación de tensión. Observen, la tensión de entrada va a seguir todo este camino hasta aquí. Por lo cual lo estoy introduciendo a través de R3, ya a través de R3 en forma de tensión, y bueno, a través de la base del transistor complementario, del transistor del par diferencial. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver de este circuito? Tenemos tensiones de polarización que poco nos van a interesar porque ya tenemos las resistencias, ¿no? Y fuentes de corriente, dos de hecho. Nos está facilitando mucho el análisis, ¿por qué? Porque directamente sabemos que acá tenemos un diferencial. El diferencial va a tener por efectos de polarización simetría, ya, por lo que nos interesa va a tener simetría. Luego, acá también está polarizando directamente con corriente, a nuestro Q3, a nuestro transistor 3. Generalmente este tipo de ejercicios debería tener una impedancia, ¿cómo les puedo decir? Acá, impedancia de fuente ideal, bueno, mejor dicho, impedancia de fuente de corriente real, que nos va a dar un análisis un poco más amplio. Pero como no tenemos, asumimos esta impedancia, esta admitancia, si quieren verlo, infinita. Bien, esto se va a ver mejor en el siguiente análisis. Entonces, lo primero que hemos hecho, hemos identificado nuestra red de muestreo y comparación. Muestreo por tensión y comparación por tensión. Por lo tanto, tenemos un amplificador de tensión AB. Bien, una vez definido eso, entonces hago el análisis AC. ¿Para qué? Para identificar mi red de realimentación. Habíamos dicho que es R3 y R4, pero queremos ver de qué forma, ¿ok? Y bueno, este es el equivalente del gráfico, el equivalente de nuestro circuito para el modelo de pequeña señal. ¿Qué hacíamos en el análisis AC? Todas las fuentes las reemplazábamos por su equivalente resistivo de fuente ideal. Para las fuentes de voltaje tenemos un equivalente resistivo ideal 0, es decir, un cortocircuito. Para las fuentes de corriente es todo lo inverso, es un circuito abierto. Bien, se abren las fuentes de corriente y se cierran las fuentes de voltaje, básicamente eso, cortocircuito, circuito abierto. Por lo cual, estas fuentes de corriente constante también se están abriendo. Acá les dibujé con punteada, pero básicamente es un circuito abierto. No tenemos que tomar en cuenta en el análisis.
¿Y qué nos queda? Redibujando para observar mejor la red de realimentación tenemos lo siguiente. Se ve ahora sí que de la red de salida yo lo estoy tomando directamente, este es mi nodo de voltaje de salida, estoy tomando directamente a través de L4 y lo estoy reintroduciendo en serie hacia mi circuito de entrada, hacia mi red de entrada a través de L3 y L4, por lo cual confirmamos de que es un amplificador de tensión. Ok, con eso tenemos, y bueno, lo que está en el recuadro punteado no se nota pero es rojo, es mi red de realimentación. Bien, acá está mi red de realimentación, entonces le hago el análisis de cuadripolos correspondiente. Luego, como habíamos dicho, tenemos que calcular los parámetros del cuadripolo una vez identificada mi red de realimentación. Está acá. Entonces me voy a mi formulario, me indica que mi amplificador de tensión está respecto a parámetros H. Esto tenemos que memorizarlo por si acaso, no va a haber formularios en el examen. Ya, tampoco es tan difícil, son 4 parámetros, 4 amplificadores y nada más. Después ya lo podemos deducir inclusive para no saberlo de memoria. Entonces, lo primero que nos interesa es el cálculo de la ganancia en reversa beta, ¿bien? Que me va a relacionar voltaje de salida con voltaje de entrada. No olviden que B1 va a ser mi voltaje de salida, según la dirección del análisis que estoy utilizando. Y bueno, aquí ya se nota un poco de lo que queríamos hacer. La corriente, para obtener beta, tengo que asumir mi corriente 1 igual a 0. Y es lo que estoy haciendo acá. Vean por favor el ratón. Esta corriente yo la determino como 0, entonces lo único que nos queda es la corriente 2. Para obtener B1 en términos de B2, únicamente hicimos el divisor de tensión. ¿El divisor de tensión de qué? B1 va a ser igual a lo que cae sobre mi resistencia 3, ya, dado que mi corriente I1 es igual a 0. Por lo cual, voltaje 2 llega a ser mayor que voltaje 1 y va a ser el divisor bueno, B1 va a ser el divisor resistivo de B2 a través de L3. Por lo cual tenemos esto. B1 es igual a L3 multiplicado por B2 dividido entre la suma, ¿verdad? Con lo cual se pueden cancelar y tenemos ya el parámetro beta, parámetro de ganancia reversa beta, que es lo que nos interesa. Observen que para el amplificador de tensión también beta es adimensional, dado que la ganancia de tensión es adimensional. Y luego obtenemos los parámetros de admitancia y conductancia. ¿Bien? Primero la impedancia de entrada, H11, H11. Acá es importante, acá nos están solicitando por condición hacer B2 igual a 0. Cuando hacíamos I1 igual a 0, únicamente abríamos, ¿ok? Es decir, este nodo no se va a ninguna parte. Pero cuando el voltaje se hace igual a 0, cerramos. El voltaje es igual a 0, por lo cual cerramos. Y ya está. Acá podemos aplicar la ley de Ohm para obtener B1 sobre I1. B1 sobre I1, ¿a qué va a ser igual? A la impedancia que está viendo estos dos terminales, I1 y B1. Por lo cual va a ser el paralelo de L3 y L4. Y aquí, ¿qué está sucediendo? Tenemos una admitancia, la admitancia H22, que es corriente sobre voltaje, en este caso corriente 2 sobre voltaje 2. Y la condición que tengo que aplicar es la corriente I1 igual a 0, por lo cual este nodo se queda abierto, no se va a tierra, únicamente no tiene la corriente I1. Por lo cual la que va a dominar es la corriente I2. ¿Y qué tenemos que saber? Lo que estamos buscando es la admitancia, ¿verdad? Que no es más que el inverso de la impedancia que está viendo que está viendo el voltaje 2, por lo cual va a ser el serie de estas dos resistencias. Y por ser impedancia, es decir, póngase que esto es una ley de Ohm al revés, invertida, por lo cual la impedancia que va a haber estos dos terminales es el serie de L3 y L4. Nada más. Y con eso ya tenemos nuestros parámetros H12, H11 y H22, que es lo que nos interesa. H21 ni lo hemos tocado ni nos interesa. ¿Qué va a suceder acá? Amplificador básico realimentado. Ahora sí tenemos que dibujar el equivalente de nuestro circuito. Vamos a ver que se vuelve, que se separa la red de realimentación B. Ya, nuestro amplificador B se va a separar. Entonces se va a introducir, vean que acá estábamos introduciendo, a ver, esta es nuestra red de realimentación B.
y se estaba comunicando, se estaba introduciendo la señal a través de este nodo, Este nodo va a tener comunicación directa hacia nuestra impedancia de entrada H11, ¿ya? H11, lo que hemos calculado. Y como estábamos extrayendo en paralelo, vamos a tener eh, interacción directa hacia nuestra admitancia H22. Y ese es básicamente el efecto que tiene nuestra red B, nuestra impedancia, perdón, nuestro amplificador B. Bien, el resto del circuito ni se ha modificado, todo está igual. Y ya con eso recién podemos calcular la ganancia A, la ganancia del amplificador básico A. Esto es algo bien importante también de entender. El amplificador básico realimentado que estamos dibujando acá no tiene todavía los efectos de la realimentación, porque todavía no estamos tomando en cuenta el efecto de beta. El efecto de beta es el que más nos importa. Pero necesariamente al poner las resistencias de realimentación va a modificar el comportamiento de nuestro amplificador básico, el amplificador básico A, ¿ok? Todo esto es A. Todavía no estamos tomando el efecto de B o de beta que estaría aquí abajo si quieren. Solo estamos introduciendo el efecto de las resistencias dentro de la malla, dentro de todo el circuito de amplificación, pero no así el efecto de ganancia beta. Eso es algo importante, no confundirse. Ahorita todo este circuito amplificador básico realimentado no es el amplificador realimentado como tal, sino es un amplificador ampliado si quieren, tomando en cuenta los parámetros H o los parámetros del cuadripolo que estoy introduciendo. Entonces, en función a esto es que voy a calcular mi ganancia de tensión, perdón. Bien, hacer diferencial, entonces hacemos el siguiente análisis. Lo que nos interesa es esto. Ya lo estoy dejando de forma algebraica. En el circuito no nos dan un beta 1, beta 2, beta del transistor 1, beta del transistor 2. Sin embargo, estamos asumiendo algunas cosas. Por ejemplo, para nuestro amplificador diferencial, estoy considerando que mi HIE1 va a ser igual a la HIE2 de mi transistor 1 y 2, y directamente lo estoy llamando HIE. ¿Por qué? Por el tema de la simetría. Al mismo tiempo, el análisis en modo diferencial, donde mi corriente IB1 va a ser en magnitud igual, pero en sentido distinto, opuesto, mejor dicho, a mi corriente de base 2. Por lo cual tenemos directamente, o lo estoy denominando corriente de base. Bien, esta parte ya la pueden revisar, es todo lo que hemos estado viendo. No dejen de notar que el voltaje de entrada de mi amplificador A está dependiendo también de mi parámetro H, el parámetro H de impedancia que he calculado hace rato. Bien, por lo cual mi voltaje de entrada ahora sí es I veces, la corriente de base veces, 2 veces HIE, la impedancia de entrada del transistor, R1, ya que lo estamos tomando en cuenta de nuestro amplificador. Yo estoy tomando R1 como parte de mi amplificador. Y más H11 que está acá, por si acaso. Es decir, estamos tomando en cuenta todo este nodo, toda esta malla, mejor dicho. Bien, estoy tomando en cuenta la tensión que cae en R1, la tensión que cae en HIE1, luego sigo este nodo. Ahora estoy tomando en cuenta la tensión que cae en HIE2. Observen el sentido de la corriente que está invertida, por lo tanto tenemos sentido negativo. Y la tensión que cae en H11 hasta llegar a tierra. Ese es el efecto que va a introducir este H11. Bien. Y para el voltaje de salida estoy tomando básicamente también lo que está cayendo acá. Lo que está cayendo acá es el paralelo, ¿verdad? Tenemos entonces una corriente IB3 más beta 3 del transistor 3 veces la corriente IB3. Por lo tanto aquí tenemos una corriente de beta sub 3 veces más 1 la corriente IB3 multiplicado por qué, por la impedancia que está viendo directamente, que no es más que el paralelo de esta admitancia y esta impedancia, ya que está acá definida. Por lo cual tenemos que hallar una relación de la corriente de base 3 con la corriente de base de mi par diferencial, que ya lo hemos encontrado acá, muy sencillo. Por lo tanto ya podemos definir que nuestra ganancia de tensión en lazo abierto, por si acaso, esta es nuestra ganancia de tensión en lazo abierto.
Y las impedancias, la impedancia de entrada es básicamente voltaje de entrada sobre corriente de entrada. Mi corriente de entrada va a ser directamente la corriente de base, por lo cual vamos a utilizar directamente esta relación. Vamos a utilizar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta relación, porque mi corriente de base es mi corriente de entrada. Y mi voltaje de entrada, pues es mi voltaje de entrada, así que no hay mucho más que decir. Mi, mi impedancia de entrada llega a ser a lo que hemos visto hace rato. Y luego el voltaje de salida, vamos a utilizar la técnica de voltaje de prueba. Directamente cortocircuitamos la entrada y lo único que nos queda es que está viendo esta impedancia, mejor dicho esta admitancia. Y ya está, todo esto, por si acaso, todo esto que hemos calculado es en lazo abierto. Bien, parece inverosímil, pero sí es en lazo abierto. Estamos tomando en cuenta únicamente los efectos de impedancia de la red de amplificación B, no así los efectos de amplificación de beta. Ya es algo importante, todo esto es en lazo abierto. Y ya, el siguiente paso, ahora sí podemos introducir el análisis del efecto de beta, de la introducción de beta. Y con lo cual identificamos el factor de sensibilidad o insensibilidad, que siempre va a ser 1 más A veces beta. Y ya está, esta es mi formulita que siempre voy a utilizar. Este es ya de todo el amplificador realimentado. Hace rato era solo de A, ahora es de AB, ABF mejor dicho, de todo el amplificador realimentado. Y bueno, lo dejé de forma algebraica y como ven se hace mucho más pesado, mucho más largo si quieren, que los amplificadores regulares con los que solemos tratar. Y bueno, se lo dejo para que reemplacen. La impedancia de entrada realimentada es la impedancia de entrada en lazo abierto que hemos calculado hace rato, multiplicada por el factor de sensibilidad. Lo mismo para la impedancia de salida en realimentación, solo que en este caso la impedancia de salida en lazo abierto, ZO, se ve dividida por Z1, por el factor de sensibilidad. Y aquí algo para recordar. En general, nuestro factor de sensibilidad menos 1, es decir, únicamente A por B, va a ser mucho mayor que 1, por lo cual podemos, ¿qué se dice?, despreciar el 1 de nuestro factor de sensibilidad. Por lo cual, una ganancia realimentada en general va a estar dado, la ganancia realimentada en general va a estar dada únicamente por el inverso de la ganancia en reversa beta. Bien, es una aproximación que en general siempre se cumple, siempre y cuando tengamos esta relación, que sea mucho mayor que 1, es decir, cuando este factor A por B sea por lo menos 10 veces más que 1. Y con eso habríamos completado este ejercicio. Ahora vemos el ejercicio número 7. Este es un multietapa realimentado. Reitero, lo primero que hay que hacer, y vamos a hacerlo un poco más rápido, es identificar. ¿Qué identifico? Las redes de muestreo y comparación. ¿Qué está sucediendo acá? Yo estoy tomando directamente desde la malla, ¿ok? No estoy tomando en paralelo desde mi nodo de salida. Yo estoy tomando desde toda la malla, por lo cual estoy haciendo un muestreo de corriente, no de tensión. Y la comparación la estoy reintroduciendo no en mi nodo de entrada, sino en mi malla de entrada. Por lo cual estoy haciendo una comparación de tensión. ¿Ya? Si queremos acordarnos fácilmente, si quieren, yo voy a dividir muestreo sobre comparación. Muestreo sobre comparación, ¿qué queremos decir? Corriente sobre tensión. Por lo tanto, vamos a tener un parámetro de transconductancia. Ya no transimpedancia, transresistencia, sino transconductancia. ¿Por qué? Corriente sobre voltaje. Aquí corriente sobre voltaje. Ese es un truco, digamos, o un memo técnico para recordarnos cómo identificar el amplificador. Aquí estoy teniendo corriente, muestreo sobre comparación, muestreo sobre comparación, que es igual a corriente sobre tensión, por lo que tengo corriente sobre tensión, amplificador de transconductancia. Bien, para hallar la red de realimentación no hago más que el análisis AC. Aquí estoy transformando este amplificador, este transistor mejor dicho, en parámetros de base común. Para hacer esto hacemos uso de las siguientes fórmulas. En este ejercicio sí nos dan valores numéricos de los
del circuito, pero igual lo estoy dejando de forma algebraica, ok, para que lo reemplacen. Acá no se nota demasiado bien. El paso 3 es calcular los parámetros del cuadripolo. Al saber que es un amplificador de transconductancia, vamos a utilizar su parámetro inverso, que es el Z, ok. En transconductancia tenemos voltaje sobre corriente. Para los parámetros Z tenemos voltaje, perdón, en transconductancia tenemos corriente sobre voltaje. Y para los parámetros Z tenemos voltaje sobre corriente, al revés. Ya más o menos así también nos podemos acordar. Luego, ¿qué sigue? Obtenemos Z1, Z2 y Z12, Z11 y Z22. Bien, la principal dificultad acá, digamos, nos podemos encontrar es poner voltaje 1 en términos de corriente 2. Entonces ambos yo los puedo llevar a un parámetro común, B2, ya, porque acá según esto I1 es igual a 0, pero no nos dice nada de B2. Entonces lo que yo estoy haciendo es llevar a B1 igual a B2 en función de B2, bien, según un divisor resistivo. Ya, aquí ya no lo dibujé B1 sobre B2, o bueno, todo el cuadripolo, toda la malla, ¿no? Solamente lo dejamos de lado, básicamente. Y luego I2, por ley de Ohm, lo llevé en función de B2, nada más. Y ya está, vemos que se pueden simplificar todo esto y lo único que nos queda es RB en paralelo con R3, es decir, esta impedancia vista, nada más. Luego ya tenemos las impedancias de entrada Z11, que es todo lo que va a ver este nodo de acá, que no es más que la suma de estos dos más el paralelo de estos dos, que es la suma de R6 y RE en paralelo con estos dos, es decir, estos dos, la suma de R6 y RE en paralelo con estos dos, que va a ser todo lo que está viendo este nodo, B1 e I1, ¿ok? El voltaje 1 y la corriente 1. El mismo procedimiento para la obtención de la Z22, es decir, ahora qué impedancia está viendo desde este lado, bien, en este sentido. Lo primero que voy a hacer es el paralelo de RB con R3, luego lo voy a sumar con R6 y todo eso en paralelo con RE. Esa es la impedancia que ve. Entonces habíamos dicho el paralelo de RB y R3, luego sumado con R6 y todo eso en paralelo con RE. Es la impedancia que ve B2 y la corriente I2. Y ya está. Ahora sí podemos hacer, como siempre, importante el dibujo del amplificador básico realimentado, que es donde estamos tomando en cuenta el valor de la impedancia 11, Z11 y la impedancia Z22. Nada más que eso. Todo esto sigue siendo el amplificador A, por si acaso. El amplificador A. Y en base a esto que ya hemos obtenido podemos entonces calcular nuestra impedancia de transconductancia, nuestra ganancia de transconductancia, mejor dicho. El voltaje de entrada, observen, es la tensión que está cayendo sobre mi HIV, mi impedancia de entrada en base común, multiplicada por la corriente de emisor, obviamente, y la corriente que está cayendo, perdón, la tensión que está cayendo acá, en el Z11, que no es más que esto. Bien. Y por lo cual tenemos esta relación de voltaje de entrada. Para la corriente de salida estamos haciendo un divisor resistivo, puesto que tenemos que calcular la corriente de este sector. ¿Ok? Y el divisor de corriente lo estamos haciendo de esta forma, básicamente. Con lo cual ya podemos obtener una expresión de amplificador de transconductancia. Bien, no olviden que todo esto es dato, no pasa nada con eso. Y ya lo podemos simplificar. Y en base a eso también calculamos la impedancia de entrada. Lo mismo que hemos hecho hace rato. El voltaje de entrada no es más que la corriente. Perdón, la impedancia de entrada no es más que el voltaje de entrada dividido entre la corriente de entrada. Para este caso, la corriente de entrada es la corriente IE. Por lo cual, directamente desde acá mando a dividir la corriente IE y me queda que todo este factor es mi impedancia de entrada. Ok, estamos acá. Esta llega a ser mi impedancia de entrada, que previamente lo he calculado. Para la impedancia de salida, nuevamente hacemos la técnica
voltaje de prueba, entonces abro todo esto que está acá y lo reemplazo por el voltaje de prueba, cierro mi tensión de entrada, por lo cual la única impedancia activa que va a haber estos dos terminales es la resistencia de colector. Bien, con lo cual obtenemos la Z, la impedancia, la ganancia de transconductancia en lazo abierto, la impedancia de entrada en lazo abierto y la impedancia de salida en lazo abierto. Eso es muy importante. Y ya en función de eso nos hemos saltado el paso 5, pero aquí está el paso 6. Cálculo de la ganancia realimentada, impedancia de entrada del circuito realimentado y la impedancia de salida del circuito realimentado. Y no es más que la aplicación de la fórmula, como ya lo hemos obtenido hace rato, solo que está en un chorizote largo. Mejor lo dejamos en forma algebraica. ¿Ya? Eso es solo para reemplazar los valores que están en el preinforme. Y lo último que nos pedía es la relación de voltaje y salida. No es más que hacer mallas. No dejen de notar que está influyendo tanto la impedancia Z11 y ya está. No hay mucha dificultad, solo la impedancia el voltaje de entrada y el voltaje de fuente. Y eso, chicos, es básicamente el amplificador realimentado. Bien, cualquier duda o pregunta pueden hacerla a través del WhatsApp, del Classroom, de todo eso. Por lo tanto, les estoy pasando este material, que es la parte teórica, la resolución de los ejercicios 7 y 9 de la práctica. Del preinforme no podría ser más sencillo, sinceramente, es todo esto. Es un amplificador chiquito y tu red de resistencia es la RE. Ya estamos muestreando en serie y estamos reintroduciendo en serie. Por lo tanto, es un amplificador de transconductancia. De la transresistencia, estamos obteniendo en paralelo al voltaje de salida y estamos reintroduciendo en paralelo también, porque estamos colocando en el mismo nodo. Muestreo voltaje y comparo corriente, nada más, transresistencia. ¿Y qué es esto? Pues no es nada más que nuestra malla de realimentación, RF, súper sencillo. Para la tensión, para los amplificadores de tensión y corriente necesariamente tenemos que hacer que nuestra ganancia sea positiva. Acá estamos utilizando emisor común para el amplificador 1, por lo cual nos está dando una ganancia negativa. Lo estamos volviendo a amplificar mejor dicho, con Q2, por lo cual todo este circuito va a tener, todo este circuito Q1 y Q2 va a tener una ganancia positiva. Y acá estamos muestreando en paralelo, por lo cual muestramos tensión. Y acá estamos reintroduciendo en serie, porque no estamos incidiendo directamente en la base, sino en el emisor. Por lo cual estamos reintroduciendo voltaje. Bien. Muestreo voltaje, reintroducción voltaje. No hay mucho más que decir, está muy sencillo. Y acá lo mismo, acá ya no estamos ya no estamos muestreando voltaje, porque lo estamos haciendo dentro de la misma malla, por lo que estamos obteniendo a través del emisor. Estoy reintroduciendo hacia la base, por lo cual estoy reintroduciendo corriente, estoy comparando en paralelo. Bien, y nuestras redes no pueden ser más sencillas, acá es solo una resistencia. Espera. También hay que tomar en cuenta el factor RE1, ¿ya? Aquí son estos dos. Se van a dar cuenta en el equivalente de pequeña señal, que van a influir RF2 y RE1. Bien, aquí ya tenemos dos resistencias. Y acá solo tenemos una, RF. Acá lo propio, la resistencia de realimentación, por si acaso, por este circuito es RE. Bien, ese es el efecto que les comentaba al utilizar o no utilizar el capacitor de desacople de emisor. Y con eso bastaría, eso teníamos todo. Y esta es una aplicación de realimentación positiva, esto es un oscilador Colpitts. ¿Ya? Si a alguien le llega a tocar este punto en la aplicación en el laboratorio, le aconsejo rebajar esta frecuencia. El oscilador Colpitts sí está hecho para trabajar en altísimas frecuencias. ¿Ya? Sin embargo, nuestros
osciloscopios no van a poder registrar esta frecuencia o no lo van a poder hacer de forma adecuada. Así que pueden rebajarlo hasta 30 MHz, que va a seguir siendo altito, pero va a ser más fácilmente registrable por el osciloscopio. Ya reitero a los que les haya tocado este punto. Después todo está bien dimensionado. El análisis del oscilador Colpitts únicamente requiere la determinación de la frecuencia de operación. Y bueno, siempre va a ser una mezcolanza, un conjunto o una función de los elementos reactivos, ya como es el inductor y las capacidades. No hay mucho más que decir. También, como ven, el circuito es súper básico en comparación a lo que hemos hecho en multitapa y demás. Y reitero, para los que les vaya a tocar, cualquiera entonces puede buscar oscilador Colpitts análisis y les va a salir el análisis completo de todo el circuito. Así que mucho más que decir no hay. Y eso sería todo ahora sí. También reitero que les voy a pasar este material que es del semestre pasado. Como pueden observar, los ejercicios son un poco más grandotes respecto a este preinforme, así que están todo lo que está de este semestre está súper lograble. Bien. Eso sería todo al respecto. Cualquier duda o pregunta, reitero, a través de cualquier medio, WhatsApp, Classroom, etc.